Disculpa que te cite aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de amor que mis ojos derramaron. Sentir mi corazón que una herida le han causado. El quererlo fue mi error. Le entregué mi beso blanco como niña de mi amor, que no espera un desengaño. Sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, ya nunca amaré. Sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti, enamorada y herida, y tus besos, y tu amor. Maestros, buenas noches. Miren, pues sin querer, voy a abrir aquí con ustedes. Déjenme, voy a abrir con ustedes pues, un libro que me encontré. Bueno, mi hijo se encontró un libro en, en una caja arriba del closet, y es un libro que no sabía que lo tenía, y es un libro de Gabriel García Márquez. Lo tenía guardado y no sé por qué lo tenía guardado. Entonces El coronel no tiene quien le escriba. Yo creo que ese coronel y yo tenemos algo en común. No tenemos quien nos escriba, pero sí tenemos gente que nos ve, que nos sigue en las redes, en los videos, en lo que publicamos. Lean, lean, El coronel no tiene quien le escriba. Es una obra de Gabriel García Márquez. Y bueno, tenemos aquí en la casa toda la colección de Gabriel García Márquez, toda la colección de Pablo Freire. Y bueno, son de las colecciones que casi las tengo completas. Pero este libro ya lo tengo, nomás que este es en pasta dura. Este es, miren, este es pasta dura. Este es pasta dura. Y está pues muy accesible, muy accesible. El tamaño de las letras, el tipo de letra está muy accesible para que lo lean. No se los quiero platicar, ya lo leí, pero no se los quiero platicar. Léanlo, búsquenlo, léanlo. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Hay otro, lo voy a bajar. Hay otro
también, que se llama Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Cumbres Borrascosas, miren, 130 pesos me costó. Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. También lo voy a abrir. Y la Odisea de Homero, 130 pesos me costó la Odisea de Homero. Ya la leí, pero me encontré con esta oferta en una calle ahí se me hace que fue por el barrio antiguo, en el centro de Monterrey, por el barrio antiguo, y los compré. Este video se llama ¿Hacia dónde va la educación? Ojalá y que Facebook no me silencie el video, porque pues se empezó con un tema de Marisela, un tema que estaba escuchando en YouTube, y sin querer lo dejé cuando estaba el video. Miren, ¿hacia dónde va la educación? Ese es el tema del video de hoy. Entonces, le vamos a agregar ahí el tema, ¿hacia dónde va la educación? Al ratito le voy a agregar los 10 compromisos de los países del mundo para transformar la educación. Los 10 compromisos de los países del mundo para transformar la educación. Quiero comentarles que pues ahora en septiembre 16, 17 y 19 de septiembre, viernes, sábado y lunes, hubo una cumbre mundial de educación en la sede de la ONU en Nueva York. Y bueno, más de 130 estados participaron en esa cumbre para la transformación de la educación en la sede de la ONU, y se comprometieron a renovar sus sistemas educativos. Y esos compromisos para renovar sus sistemas educativos, pues fueron 10. Número 1, mitigar el impacto de la crisis educativa provocada por la pandemia. Ese es el número 1, mitigar el impacto de la crisis educativa provocada por la pandemia. Número 2, mejorar la resiliencia de los sistemas educativos ante crisis y emergencias. Todos los países deben de evocar a esa resiliencia en sus sistemas educativos para superar todo lo que los pudo haber afectado, pues los 2 años de la pandemia, que no hubo clases presenciales y sí las clases a distancia. Número 3, abordar las exclusiones educativas. Ahorita les comento cada uno de los puntos. Número 4, transformar la profesión docente. Eso es muy importante para todos los países. Número 5, renovar el currículum educativo. Casi en muchos países de Latinoamérica, por no decir que en todos, en muchos países de Latinoamérica, están con la renovación de sus currículos, de sus programas de estudio, de sus planes de estudio en sus países. Y México, pues, es uno de ellos. Número 6, implantar una educación verde. Yo creo que esto va muy de la mano con los objetivos ODS, Objetivos de Desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030. Número 7, reforzar la educación superior, la investigación y la innovación. Número 8, mejorar el aprendizaje y la transformación digital. Este punto, maestros, el 8, es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de la pandemia, a 2 años o ya a 3 años, pues dejó muchos efectos adversos en cuanto al aprendizaje de los alumnos en las escuelas. Entonces hay que mejorar el aprendizaje y la transformación digital. Como dijo Mariano Jabonero, el secretario general de la OEI,
Organización de Estados Iberoamericanos, allá por abril, mayo del 2020, en plena pandemia, los entornos virtuales de educación, llegaron para quedarse. Número 9, aumentar la inversión en la educación. Eso es muy importante. País o gobiernos que no aumenten la inversión de lana, de dinero, o sea, la educación, pues entonces es un país o son países que no quieren pues mejorar la educación, porque hay que aumentar la inversión en la educación. Y número 10, gobernar la educación como un bien público, gobernar la educación como un bien público. Entonces, hay un documento que se publicó después de septiembre, cuando se terminó esa cumbre mundial de la educación. Hay un informe que se presentó, y ese informe, pues bueno, de principio llevó el título reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Repito, reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ese informe salió allá por mayo del 2022 y a un servidor se lo compartió o me lo compartió una compañera de Sonora en una reunión en Zoom que tuvimos. Entonces, pues sí, la educación está en crisis. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en esa cumbre para la transformación de la educación, fue lo que comentó, que la educación está en crisis. Porque la pandemia del COVID-19 ha perjudicado el aprendizaje de más del 90% de los niños del mundo, según la ONU. La pandemia perjudicó los aprendizajes de más del 90% de los niños del mundo. La mitad de todos los países han recortado sus presupuestos educativos a partir de la pandemia. Fíjense, en lugar de aumentarle, pues la mitad de los países ha recortado sus presupuestos educativos, y esto que hicieron o que están haciendo, pues ha profundizado más la crisis de la educación. Los impactos de esta crisis se desarrollan pues con el tiempo y muy a menudo y pasan desapercibidos, pero son profundos. Estos impactos de esta crisis son profundos y se sienten y se van a seguir sintiendo en las próximas décadas. Es lo que está comentando o lo que comentaron en esa cumbre mundial de la educación para transformar la educación, que fue 16, 17 y 19 de septiembre de 2022 en la ONU. Este informe, Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, este informe sepulta a los 4 pilares de la educación de Jacques Delors, de aquel informe de 1996, el informe de Jacques Delors, donde hablaba de los 4 pilares de la educación. Bueno, ya quedaron atrás. Con este nuevo informe se quedan sepultados esos 4 pilares de la educación de 1996. Y en 1996, el informe de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, sepultó al informe Aprender a Ser de 1975-76, por allá, de Edgar Fabre. Entonces, esos son los 3 informes que tengo conocimiento de que así pasó. O sea, Edgar Fabre hizo una investigación para la ONU allá por los 70s y su informe se llamó Aprender a Ser. En 1996, Jacques Delors hace su trabajo para la ONU y su informe se llama La educación encierra un tesoro. Y ahora, pues se hace otro trabajo de investigación para la ONU y
Y el informe, pues es, al final de cuentas se presenta como un documento, son como 198 páginas, reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Entonces, maestros, nos dice aparte la ONU que el 64% de los niños de todo el mundo, en todos los países, son incapaces de leer y comprender una simple historia. Ahora que estamos trabajando con la elaboración o con el codiseño de los programas analíticos por fases y por grados, dependiendo la fase, si es la fase 1 inicial, si es la fase 2 preescolar, si es la fase de 3, 4 y 5 primaria y si es la fase 6 pues secundaria. Entonces la ONU nos asegura que el 64% de los niños de todo el mundo, en todos los países, son incapaces de leer y comprender una simple historia. ¿Qué significa esto? Pues eso significa que dentro de unos años, uno o una de cada tres personas, va a ser incapaz de entender este mismo texto. Y bueno, hay 840 millones de jóvenes, que están en riesgo de abandonar sus estudios prematuramente, aparte por los efectos de la pandemia. Y no van a contar con cualificaciones para el trabajo del futuro o calificaciones para el trabajo del futuro. Entonces, ante esta situación, nos dice el documento que representantes de más de 130 países, entre ellos España, México, yo no sé si estuvo presente en esa cumbre mundial de educación, no dieron informe. Entonces dice que se han comprometido durante la cumbre a reiniciar los sistemas educativos y acelerar sus esfuerzos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el ODS 4, que es el que habla de la educación inclusiva, de la atención a la diversidad. Entonces, pues para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, pues hay que garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa. De eso nos habla el ODS 4 de la Agenda Mundial 2030. Hay que alcanzar o hay que garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y hay que promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Estas oportunidades de aprendizaje permanente para todos nos hablan de un aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida, a lo largo y a lo ancho de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo largo, desde que la persona nace hasta que muere, y a lo ancho, pues en todos los contextos donde se desenvuelve. Entonces, tuvieron que elaborar una hoja de ruta para permitir mejorar los sistemas educativos y para transformar la educación. Entonces, nos dice el documento que los países realizaron 115 consultas nacionales previas a esta cumbre mundial en la ONU y se recogieron algunas recomendaciones y compromisos, para transformar la educación. Y estas recomendaciones o compromisos, 10, pues se han dado a conocer durante el evento de esta Cumbre Mundial de Educación, el 16, 17 y 19 de septiembre del 2022 en la sede de la ONU. Antes de ese evento de la sede de la ONU, hubo una reunión previa o un informe previo de la UNESCO en Francia, porque en Francia está la sede de la UNESCO. Entonces, número uno, lo que comentaron ahí en esta cumbre, ya, los 10 compromisos. Número uno, mitigar el impacto de la crisis educativa provocada por la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Dice que casi la mitad de los países se han comprometido a abordar las pérdidas de aprendizaje del alumnado debido a la pandemia. Más de un tercio de los estados ha priorizado apoyar el bienestar psicosocial del alumnado y los docentes, porque no solamente los alumnos fueron afectados en lo psicosocial, también los docentes. Y el 40% de los países van a realizar acciones para mitigar el abandono escolar prematuro.
el 40% de los países van a realizar acciones para mitigar el abandono escolar prematuro. Déjeme abrir otra pestaña y vamos a ver quién está por aquí. Vamos a ver quién está por aquí. Si hay alguien conectado, porque tenía mucho, no sé si un mes o más, de no hacer un video en vivo y de estar en comunicación. Ya está. Y de estar en comunicación pues con la gente. Entonces, pues sí, aquí tengo yo. Y de estar en comunicación. Aquí tengo yo ya, saludos desde Puebla, dice maestra Laura de Telesecundarias, es una compañera ATP de Telesecundarias de Puebla. Dice, saludos maestros desde Puebla, saludos maestra Laura hasta Puebla. También este video lo están viendo en vivo compañeros como Osvaldo Terreros Gómez de CODEF SC, una sociedad civil sin afán de lucro de Puebla, Lucero Campos, Miranda Yanet de Guerrero y Patti Rivadeneira. No sé de dónde es Patti Rivadeneira, pero bueno, son compañeros que están conectados. Saludos a todos los que están conectados y a los que vayan a ver este video, pues compartan la información, porque ahorita que estamos en la elaboración de un programa analítico, tenemos que retomar esto que nos está señalando la ONU en la cumbre para transformar la educación, que fue en septiembre. Pues hay que ponerle atención a estos 10 puntos, y estos 10 puntos de alguna manera tendrán que verse reflejados pues en el programa analítico que estamos elaborando. ¿Se acuerdan que viene en el programa analítico que pongamos una contextualización? Bueno, pues parte de esa contextualización es lo que ha estado pasando en el mundo, en México, por la pandemia, que de hecho lo de la pandemia viene en el anexo del plan y programa de estudios del 2022, viene mencionando lo de la pandemia, pero esto pues es lo más nuevo y son los compromisos, son los 10 compromisos grandes, 10 grandes compromisos a lo que se comprometieron los más de 130 países que estuvieron representados en esta cumbre. Bueno, número 2, mejorar la resiliencia de los sistemas educativos ante crisis y emergencia. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues los países deben de fortalecer los diversos aspectos de la resiliencia de los sistemas educativos para resistir futuras crisis como la pandemia. O sea, tienen que reforzar sus sistemas educativos, tienen que reinventarse para poder resistir ante otras crisis como la pandemia, o desastres naturales causados por el cambio climático. Y aparte también, pues se comprometieron en este punto 2, en mejorar la resiliencia de los sistemas educativos, se comprometieron también a tener una mayor elasticidad presupuestaria, es decir, bueno, pues una facilidad de acceso a fondos, de emergencia ante sus futuras crisis educativas. 3, abordar las exclusiones educativas. ¿Qué quiere decir abordar las exclusiones educativas? Miren, este video se llama ¿Hacia dónde va la educación? Como una pregunta, porque estos son los 10 compromisos de esta última cumbre mundial de educación, maestros. Lo que estamos haciendo como programa analítico, o lo que venga, o lo que viene en el programa sintético, pues debe de tener contemplado de alguna manera estos 10 puntos, si quieren, o estos 10 rasgos de hacia dónde va el futuro de la educación en el mundo. Pero bueno, esto vamos a contextualizarlo a México. Número 3, abordar las exclusiones educativas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la mayoría de los países se han comprometido a garantizar el acceso gratuito a una educación de calidad como un bien público. ¿Por qué? Bueno, más del 75% de los países van a implementar medidas para compensar los costos directos e indirectos de la educación para los colectivos vulnerables, para la población más vulnerable. Van a ofrecer becas para la educación superior, van a ampliar los programas de comedor escolar gratuito, entre otras cosas. España, en este caso España,
se comprometió a ampliar la oferta educativa gratuita y de calidad de la primera infancia, y aparte España se comprometió a incrementar los programas de refuerzo educativo. Cuarto compromiso, transformar la profesión docente. ¿Qué quiere decir esto, transformar la profesión docente? Bueno, quiere decir que el 80% de los países que fueron consultados consideraron que la formación inicial y el desarrollo profesional del profesorado son determinantes, maestros, son determinantes. El sistema educativo nacional de cualquier país pues no puede salir adelante si sus docentes no tienen una formación inicial y si su desarrollo profesional como profesores y si su desarrollo profesional como profesores pues no se ve transformado, no se ve transformado. Entonces, pues este 80% de los países se han comprometido a promover más oportunidades de aprendizaje a los docentes, como por ejemplo programas de intercambio, comunidades de práctica y tutoría entre pares y aparte, pues el desarrollo profesional continuo. El docente tiene que estarse desarrollando y actualizando continuamente. Pocos países se comprometieron a abordar temas clave, por ejemplo, la escasez de docentes, la mejora de sus condiciones contractuales, laborales y de estatus social. Esos puntos referentes a la escasez de docentes y a la mejora de sus condiciones contractuales, laborales y estatus social, bueno, esos puntos pocos países no quisieron abordarlo. Número 5, renovar el currículum educativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay que repensar el contenido y los métodos del currículum educativo que han estado en el centro de más del 80% de los compromisos educativos de los países que participan en la cumbre. Otra vez, hay que repensar el contenido y los métodos del currículum educativo que ha estado en el centro de más del 80% de los compromisos educativos de los países que participaron en la cumbre. Los países deben de renovar su currículum educativo. Bueno, aquí en México estamos con el Plan de Estudios 2022 y de alguna manera tenemos que buscar la relación que existe en los campos formativos, en los 4 campos formativos, en los 7 ejes articuladores, en los 10 rasgos del perfil de egreso y cuál es su relación de los campos formativos, de los ejes articuladores y de los 10 rasgos del perfil de egreso, cuál es su relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Mundial 2030, cuál es su relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Mundial 2030. Miren, déjenme comentarles que inicialmente eran 17 objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿saben qué? Al final de cuentas se agregó otro, el número 18. Hay un ODS 18 en la Agenda Mundial 2030. Dejaron de ser 17 y le agregaron otro. ¿Cuál es el otro? El ODS 18 es el que nos habla de la calidad del cielo nocturno, y del acceso a la luz de las estrellas. Ese es el ODS 18. Yo no lo sabía. Leyendo y buscando me lo encontré. Ustedes buscan, googleen Agenda Mundial 2030, les van a aparecer 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero también viene un ODS 18 que habla de la calidad del cielo nocturno y del acceso a la luz de las estrellas. A eso también todos tenemos derecho, a la calidad del cielo nocturno y al acceso a la luz de las estrellas. Eso es pues lo más nuevo que les puedo comentar de la Agenda Mundial 2030. Maestros, el punto 6, implementar una educación verde. ¿Qué quiere decir implementar una educación verde? Bueno, nos dice que 1/3 de los países que han participado en la cumbre, pues han acordado integrar la educación sobre el cambio climático en sus currículum educativos. Por eso yo les decía que esto de implementar una educación verde se escuchaba como algunos de los objetivos de la Agenda Mundial 2030. Y sí, nos dice que 1/3 de los países, si fueron más de 130, pues como 40
o como 45 países nada más se comprometieron a integrar la educación con la Agenda Mundial 2030, específicamente lo que habla sobre el cambio climático en sus currículums educativos. ¿Cuál es el ODS? ¿Cuál es el ODS de la Agenda Mundial 2030 que habla sobre el clima? El ODS 13, maestros. El ODS 13 es el que habla sobre el clima y solamente un tercio de los países que participaron en esta cumbre pues han acordado integrar la educación sobre el cambio climático en sus currículos educativos. Bueno, y sobre este punto, pues México no se puede quedar atrás. Número 7, hay que reforzar la educación superior, la investigación y la innovación. Alrededor del 20% de los países, cada vez se va reduciendo menos, alrededor del 20% de los países participantes han mencionado en sus compromisos el papel clave que juegan las instituciones de educación superior como espacio de innovación. Y cerca de la mitad de los compromisos de los países sostiene que hay que reforzar al personal docente y de investigación universitario. Hasta allá, hasta la educación universitaria, debe de ir esta transformación de la educación. Entonces, la Declaración Nacional de Compromiso de España, por ejemplo, señaló que España se compromete a aprobar la nueva ley orgánica del sistema universitario. Y esta nueva ley orgánica del sistema comunitario va a ser como una palanca de mejora de la educación superior universitaria en España. El compromiso 8, mejorar el aprendizaje y transformación digital. Aquí nos dice que el 80% de los países participantes en las consultas de la cumbre detectaron en sus compromisos la necesidad de mejorar el acceso a la enseñanza-aprendizaje digital y a establecer una conectividad universal. Maestros, como dijo Mariano Jabonero de la OEI, los entornos virtuales de educación llegaron para quedarse. Entonces los países deben de tener una transformación digital en su sistema educativo, pues para mejorar la competencia digital de alumnos y de docentes, y de esta manera facilitar la metodología o las metodologías ya renovadas. En este caso, España albergará el Centro Tecnológico de Giga, que estará en Barcelona. España va a albergar un centro tecnológico de Giga que estará en Barcelona. Eso de Giga se escucha como la capacidad de algún elemento, pues USB, tablet, laptop, ¿verdad? De capacidad de almacenamiento. España albergará el Centro Tecnológico de Giga que estará en Barcelona. Aparte van a invertir en los próximos 3 años, en España van a invertir en los próximos 3 años 17.5 millones de euros en esa iniciativa. Muy bien, por España. 9. Hay que aumentar la inversión en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Aumentar la inversión en la educación. Bueno, nos dice que los países participantes en esta cumbre establecieron como objetivo mantener o aumentar la proporción del gasto público nacional en educación. Fíjense, mantener o aumentar la proporción del gasto público nacional en la educación. Por ejemplo, de acuerdo con los puntos de referencia internacionales, lo que viene siendo del 4 a 6%, de su Producto Interno Bruto, pues se están comprometiendo a aumentarlo del 15 al 20%. Es mucho, maestros, es mucho lo que algunos países han establecido para aumentar el gasto público nacional en educación. No es lo mismo mantenerse del 4 al 6% de su Producto Interno Bruto a quererlo incrementar hasta el 15 o 20%. Esto, pues sí está en China y en México y en muchos países. Yo no creo que quieran invertirle de su Producto Interno Bruto, pues del 15 al 20%. Si ya queremos que llegue a 9 o a 8 o a 7, creo que ahorita está, no sé si en 3 o en 4% del Producto Interno Bruto.
Y número 10, gobernar la educación como un bien público. ¿Qué quiere decir? Bueno, más de la mitad de todos los países que participaron señalaron que la transformación de los sistemas educativos requiere una colaboración horizontal constante y un diálogo social entre diversos actores relacionados con la educación. Entonces la mayoría acordaron llevar a cabo acciones para dialogar con la sociedad sobre cómo transformar la educación. Van a tomar en cuenta a la sociedad y yo creo que van a hacer consultas más adelante sobre cómo transformar la educación. Y todos estos compromisos pues van a ser monitoreados. Todos estos compromisos van a ser monitoreados por la Organización de las Naciones Unidas para que se cumplan, Veremos si es cierto. Estos 10 compromisos, pues se los vamos a agregar por ahí, al título del nombre de este video, Maestros, son, perdón, son casi 36 minutos. Buenas noches, tenía rato que no hacía video en vivo. Pues aquí nada más me parece que se conectó, pues Mariana González, aparte de la maestra Laura de ATP de Telesecundarias, aparte de Osvaldo Terreros Gómez, de Lucero Campos, de Mariana González, Miranda Yanet, de Guerrero y Patti Rivadeneira. Un saludo a la maestra Laura ATP de secundaria, que está mandando saludos por aquí, por el Face. Le voy a agregar aquí, al título del video, le voy a agregar los 10 compromisos de la ONU. Pues buenas noches, maestros, buenas noches, son las 10:47. Yo creo que muchos compañeros van a ver este video titulado ¿Hacia dónde va la educación en el mundo? Y ahora que estamos en México elaborando los programas o codiseñando los programas analíticos, bueno, hay que considerar y hay que buscar esa relación entre pues lo que nos dice el anexo 1 del Plan de Estudios 2022. Hay que buscar esa relación entre los campos formativos, entre los ejes articuladores, entre los 10 rasgos del perfil de egreso y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda Mundial 2030. Saludos a todos, cuídense, compartan este video, también va para YouTube. Este video es el número 381. Buenas noches.